FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, ¿cómo les va? Buen día. Bien, bien. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo lo trata el comienzo del año? Bueno, bien. Sí. Hemos guardado en mi casa como todo adulto mayor que tiene que cuidarse del COVID-19. Claro. Pero bueno, trabajando mucho, a pesar de la pandemia durante el año 2020 y lo que va del año 2021, hemos trabajado mucho en este tema, muy preocupados por algunas situaciones que tienen que ver con el presente de millones de argentinos que están en serias dificultades económicas, ¿no? Claro, uno creería que en el escenario de pandemia, como bien decía, que desde marzo de 2020 y la caída de la actividad económica, los precios no tendrían que haber subido, pero no es lo que pasó en la realidad, ¿no? No, precisamente todo lo contrario. Sobre todo los alimentos, que es lo que más preocupa al gobierno nacional y particularmente al presidente, que así lo ha manifestado en distintas elocuciones, distintos reportajes que le ha concedido la prensa. A ver, la carne aumentó, según el INDEC, el 65,9%. Las frutas y verduras, el 75,1%. El pollo, el 42%. Y siguen incrementándose durante el año 2021. La carne, en enero, el mes pasado, según la Cámara que nuclea la industria de la carne, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, aumentó 6,5%. Y estos empresarios que forman parte del instituto son los mismos que firmaron el acuerdo con el gobierno nacional para abastecer de 8 cortes de carne vacuna a precios accesibles y justos. O sea, hay una cuestión muy compleja en la realidad argentina, porque, a ver, ¿qué queremos decir con lo que estamos diciendo? El gobierno firma un acuerdo con distintas cámaras que son representantes de la producción y de la industria de carne. Y simultáneamente ese mismo sector informa a través de un informe mensual que él hace periódicamente, que los productos que produce, que industrializa, aumentaron el 6,5%. Otro ejemplo, el gobierno nacional en diciembre del 2020 firmó un acuerdo con la industria aceitera para crear un fideicomiso con 190 millones de dólares anuales que pone el Estado Nacional para garantizar que la industria provea de 29 millones de litros de aceite comestible por mes a precios accesibles. Anteayer, el día lunes, el Gobierno Nacional dictó una resolución por la cual se efectiviza el fideicomiso y se pone en marcha. ¿Qué sucede simultáneamente? En las grandes cadenas de supermercados que firmaron los acuerdos por precios cuidados y que firmaron los acuerdos por precios máximos, no hay aceite de precios cuidados ni hay aceite de precios máximos. Y todas las variedades que se presentan de aceite en las góndolas son con precios superiores en un 40-50% a los que se habían pactado en esos programas precios cuidados y precios máximos. Con lo cual, lo que estamos diciendo que evidentemente es muy dificultoso para el gobierno nacional encontrar la solución a los problemas cuando los interlocutores con los cuales tiene que negociar y negocia y llega a acuerdos, después los incumplen, después violan los acuerdos, ¿no? Claro, está claro que también es una manera de presionar, ¿no? Y de tener ese poder sobre el resto. Hoy va a haber una reunión con el campo y el campo dice, nosotros no somos formadores de precios. ¿Tienen razón? A ver, el campo incide, mejor dicho, cuando hablamos del campo hay que diferenciar el productor pequeño, aquellos que tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones de hectáreas, que son los que son parte resolutiva de la mesa de enlace. Los grandes jugadores que han concentrado la producción agrícola ganadera en la República Argentina a lo largo de los últimos 40 años a partir del proceso militar. Y esos son los que condicionan el precio de la carne. Digo, a ver,
El precio de la carne está relacionado con el precio del ganado en pie y con las exportaciones de carne vacuna. En el mes de enero, Argentina produjo la exportación de carne más alta de la historia en volumen. Y los argentinos en enero de 2021 tuvimos el consumo per cápita más bajo de la historia, 49 kilos 200 gramos por cápita por argentino, cuando en la década del 60 consumíamos 90, 95 kilos de carne por año por habitante argentino. Y esto tiene que ver con los productores que toman a la producción del ganado como un valor internacional, con precios internacionales, la carne en el mercado interno argentino que tiene relación con el precio de exportación, y todo esto son distorsiones, son factores que el gobierno trata de corregir con estos acuerdos, pero que evidentemente tienen interlocutores que luego no cumplen con esos acuerdos. Y por otra parte, y lamentablemente, todas estas cuestiones no están internalizadas en el consumidor argentino. Porque esto que estamos diciendo con ustedes, no sé si algún oyente de los que nos está escuchando lo habrá escuchado en alguna otra radio, o lo habrá leído, o lo habrá escuchado en los medios de televisión. Son temas que escapan al diálogo, a la conversación de los medios de comunicación con los argentinos. Porque si todos los argentinos estuviéramos bien empapados de esta cuestión, nuestra actitud sería otra. Pongo otro ejemplo. El ENACOM obliga a las empresas de telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión por cable a aplicar un aumento del 5%. ¿A quién beneficia? Porque ¿qué querían las empresas? Aplicar un 20%. ¿A quién beneficia? A todos los argentinos. No hay ninguna argentina ni ningún argentino que no tenga un teléfono celular o un teléfono fijo o televisión por cable o internet. Y la pelea la está dando el ENACOM con Cablevisión, con Clarín, con Telefónica, que mandaron facturas con aumento del 20%, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente, sí. Mandaron facturas ilegalmente del 20% cuando el ENACOM habla del 5%, pero este tema no es un tema habitual de los medios de comunicación, y por supuesto no estoy involucrando a la radio de la Universidad de La Matanza, que ustedes gentilmente me permiten hablar precisamente de estos temas, pero este tema, como el tema de la carne, como el tema de la verdura, como el tema de los alimentos en general, debiera estar internalizado en cada uno de nosotros para defender esta medida de gobierno, que obviamente tiene una fuerte discusión y en muchas oportunidades hay una asimetría de poder entre estos sectores y el gobierno. Son más poderosos estos sectores que el propio gobierno nacional. Lo que pasa es que en esos sectores también están los medios de comunicación. Claro. Por supuesto. A ver, que no aparezca el tema del aumento de las telefónicas y de internet y televisión por cable en los medios de comunicación es porque hay grandes medios que son dueños de estas empresas, y algunas otras empresas de medios de comunicación hacen silencio, con lo cual la pelea es muy desigual. Y nosotros lo que decimos, para concluir con este tema, es que el gobierno necesita convocar a la ciudadanía, a lo que llamamos el pueblo argentino, a compartir esta pelea, porque si no va a perder nuevamente, como se perdió en 2008 la resolución 125 y se perdió la ley de medios audiovisuales. Fíjese que este acuerdo que hace el gobierno con el sector de la industria aceitera es similar al que estuvo vigente entre 2013 y 2015, hecho por Cristina Fernández con la industria, que permitió que durante ese periodo el aceite comestible tuviera precios máximos, estuviera rotulado en el envase y los argentinos pagáramos el aceite a valores razonables y justos. Asumido Macri, asumió el 10 de diciembre, el 15 de diciembre eliminó ese fideicomiso y el aceite en julio del año 2016 ya había aumentado el 90% y siguió aumentando. Si usted toma en cuenta lo que costaba la botella de aceite
a finales del 2015 una botella de 1,5 litros de una de las marcas más prestigiosas costaba 16 pesos. Ahora en precios máximos está 170. Y lo que pasó esta semana, la desaparición del aceite en las góndolas, es porque la industria o algún sector de la comercialización quería imponer un precio de 250 pesos la botella de 1,5 litros. A ese nivel se incrementó. Y esta medida que toma el gobierno es justamente para contener, para que esto no siga sucediendo. Claro. Pedro, con la experiencia que tiene usted en este tema, ¿es para confiar estas reuniones que va a tener el gobierno con estos sectores? Digo, si la palabra empeñada en que se va a poner un tope a los aumentos, se habla del 29% de inflación anual, que es lo que proyectaba el gobierno del presupuesto, ¿se puede confiar en cerrar un acuerdo con estos grupos? Mire, la experiencia indica, y esto es una opinión personal, por supuesto, no involucra nada más que a quien está hablando, es que los acuerdos son violados por los mismos que los firman, y no es el gobierno el que lo viola, son los sectores empresarios. A ver, la nueva lista de precios máximos tiene menos de un mes. Eso fue acordado con el sector de la industria oligopólica y de los supermercados. Y como decíamos recién, de las 8 marcas de aceite que debieran estar en las góndolas de precios máximos, no hay ninguna. En ninguno de los 8 supermercados que nosotros relevamos esta semana. Primero lo hicimos a través de las páginas web de cada supermercado. Después fuimos personalmente a cada supermercado para ver y verificamos que de los 8 aceites no hay ninguno que esté en la góndola a precios máximos. No hay aceite del programa de precios máximos. Con lo cual, estamos diciendo que hay un incumplimiento. Y esto puede repetirse. A ver, hoy se va a discutir con las grandes industrias, CGT, lo que se llama el pacto social, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Por supuesto que tiene que haber un pacto social, pero un pacto social que se cumpla. Porque tenemos memoria, lo que ya tenemos más de 40, 50 años, tenemos memoria que en el año 1973, siendo Perón presidente, y estamos hablando de Juan Domingo Perón, José Bergelbar hizo un pacto social con aquel momento con lo que era la CGE, la Confederación General Empresaria, que era lo que ahora es la Unión Industrial. Y a los 9 meses, ya el mismo Perón decía que no se estaba cumpliendo el pacto social. Con lo cual, tenemos una historia en este sentido. Seguramente que el congelamiento de salarios o el tope de los salarios se va a cumplir, porque no hay manera de que los trabajadores podamos aumentarnos nuestros salarios en forma unilateral. No tenemos ese poder de decisión. Sí lo tienen las empresas. Claro. Hay como dice usted, un poder absolutamente desigual. Otra de las cosas que se habló mucho esta semana fue el tema inflación y de los porcentajes, que si 29, si 31, si 50 y todo lo demás. ¿Cuál es la perspectiva que ven ustedes? A ver, si para el mes de enero el INDEC da un IPC del 4%, promedio general, pero la carne aumentó el 6,5%, según reconoció la misma industria de la carne. Cuando vos proyectás 6,5 por 12 meses, tenés más del 70% de aumento en la carne, que es el aumento que se produjo durante el año 2020. La inflación del año 2020, 36,1%, fue 17 puntos menor que lo de Macri en 2019, con pandemia, con la crisis económica, con todo. O sea, fue un buen resultado el del gobierno de Alberto Fernández. Pero simultáneamente los precios de los alimentos se dispararon por encima del índice de precios al consumidor, como que es lo que estamos señalando. Por lo tanto, tiene que haber acuerdos, tiene que haber cumplimiento de los acuerdos, tiene que haber sanción a los incumplimientos de los acuerdos y tiene que haber participación ciudadana. Hay que convocar a la ciudadanía. Nosotros somos organización de consumidores, con mucha humildad aportamos lo que podemos, lo que humildemente podemos, pero es necesario
que, como bien decía el general Perón, la comunidad organizada respalde las medidas, no de un gobierno, sino del Estado Nacional, porque estas medidas son en favor de todos los argentinos, no tiene que ver con la identidad partidaria. Y nosotros, cuando hablamos de esta manera, lo hacemos respaldando las políticas del Estado, no por un involucramiento partidario, que es lo que tiene que separarse. Las políticas de Estado, que son virtuosas, hay que apoyarlas. Este acuerdo con la industria del aceite lo apoyamos. Los programas de precio cuidado y precios máximos los apoyamos, pero tenemos que lograr el control sobre el cumplimiento de lo que firman los empresarios. Bien, Pedro. Bueno, entonces el gobierno, por lo menos en las intenciones, arranca convocando a los sectores para llevar adelante este plan, y ojalá que se pueda hacer de la mejor manera posible, y como bien decía, también con el control ciudadano, que es fundamental, y no dejándonos engañar por los grandes productores, ¿no? A ver, la situación de la crisis económica derivada del macrismo, sumada a la pandemia, que es mundial, ¿no es cierto? Sí. No es solamente Argentina que sufrió los efectos de la pandemia, exige que todos los sectores que integran un país hagan un gran esfuerzo. Evidentemente, el pueblo argentino, el trabajador que está en blanco, el trabajador que está en negro, el ama de casa, el jubilado, el pensionado, hemos hecho un gran esfuerzo durante el año 2020 y lo seguimos haciendo durante el año 2021. Ahora, hay sectores, los de las empresas de telecomunicaciones, las empresas de alimentos, el sistema financiero, las energéticas, que están pidiendo un 100% de aumento de las tarifas y se está planteando un 29% de aumento del gas y de la luz, algo que es inaceptable en esta situación. Después de que durante 4 años el macrismo aumentó la luz el 3.200% y el gas natural en 2.700%. ¿Alguien puede pensar que el 43% de la gente que trabaja en negro, que tiene un ingreso inferior a los 30.000 pesos por mes, puede soportar un aumento de la luz, del gas, del agua, y un aumento como se han dado últimamente los alimentos? Y además, Pedro, esta es la insensibilidad del sector empresario, que trabaja para su interés particular, desentendiéndose del colectivo, del resto de la comunidad. Por eso además, Pedro, ¿sí? Digo, esas empresas que nombra no es que perdieron plata durante la pandemia, por el contrario, han incrementado su cantidad de usuarios, han vendido más de sus productos. Entonces es muy injusto que pase eso. A ver, para que tengas una idea, en mayo de 2020 Telecom repartió dividendos por 800 millones de pesos. Mayo del 2020, no lo digo yo, lo dice el balance de Telecom, que está publicado, que se puede bajar por internet. Las telefónicas ganaron, las energéticas recibieron durante 4 años un aumento, como decíamos recién, desproporcionado, injusto, que obligó a muchísima gente a endeudarse, y muchísimos argentinos perdieron la conexión con la luz eléctrica o con el gas natural por esas tarifas. Y el gobierno nacional en 2020 hace todo lo posible para tratar de paliar esta situación a través del IFE, de la tarjeta alimentaria, del aumento de la asignación universal por hijo, del ATP que le dio a las mismas empresas que después piden aumento de este tipo, ¿verdad? Entonces, lógicamente que la pelea es muy desigual. Claro, sí, y con lo que decía recién de Telecom, cuando mandan la factura con el 20% de aumento y uno hace el reclamo, lo que le dicen es que sin aumentar ese 20% no pueden seguir haciendo las inversiones. Bueno, te doy otro dato. Las inversiones del año 2020, precisamente de esa empresa, se redujeron con respecto al año anterior en un 27%. Pero ¿sabés de dónde salen las inversiones? De la tarifa. Y lo dicen en el balance.
las inversiones del año 2020 equivalieron al 17% de la recaudación. En ningún momento ninguna de estas empresas puso dinero propio. Las inversiones que se hacen son parte de la tarifa. Claro. O sea, para traducirlo más simple, la pagamos los usuarios con estas tarifas que estamos pagando, de telefonía fija, telefonía móvil, internet, televisión por cable. Además, hay un oligopolio. Telecom y el grupo Cablevisión tienen en total, en los 4 servicios, 18.800.000 clientes. Cuando una cooperativa de alguna provincia tiene 10.000, 20.000, 50.000, hay una diferencia extraordinaria entre el poder económico de estas 4 o 5 empresas que tienen más del 90% de todo el sector de la telefonía fija, de la telefonía móvil, de internet y de televisión por cable. El resto son miles de pequeñas empresas o de cooperativas que no llegan a tener el 10% del total del mercado. El 90% lo tienen estos grupos que son oligopólicos. Por eso hay que apoyar la pelea del ENACOM, que es la pelea del gobierno nacional, para que paguemos el 5% y no el 20%. Y además, otra de las cosas importantes que también adoptó el ENACOM es la prestación básica universal, que son servicios de estas telecomunicaciones a precios accesibles para esos millones de argentinos que mencionábamos recién, que tienen ingresos inferiores a los 30.000 pesos. Y que están en situación de indigencia, de pobreza. Tengo un amigo que se encargó de hablar con 4 de estas empresas de telecomunicaciones pidiendo esta prestación básica. En la mayoría no le pasan información y en la que la hacen le dan un servicio muy limitado a precios más altos todavía del que deberían. No, pero es que a ver, cuando presentan el amparo, la medida cautelar, impugnan tanto la resolución del aumento del 5% como la resolución que crea la prestación básica universal. Están rechazando todo. No quieren aceptar nada de lo que el ENACOM dictó. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que entender como argentinos. Y cada uno de nosotros que tiene un celular o que tiene televisión por cable, tenemos que ser conscientes de esta pelea. Porque hay mucha gente que dice, sí, claro, si no aumenta después el servicio es malo, no vamos a tener internet, no van a bajar los megas. O sea, nos ponemos del lado del poderoso en lugar de ponernos en nuestro lugar. Nuestro lugar es defender esta medida del ENACOM. Ahí creo yo también, y para finalizar, Pedro, digo que los medios juegan un rol fundamental y los medios son de los mismos que están interesados en que vos no lo sepas. No, sin duda, pero también hay un déficit, Gallego, hay un déficit. A ver, el gobierno nacional paga pauta publicitaria en distintos medios, gráficos, radiales, televisivos, internet, etcétera. Esa pauta publicitaria hoy tiene que estar, para nuestro criterio, el criterio de Beuco, tiene que estar centrada en difundir estas cuestiones. El usuario de telefonía móvil o de internet que prende el televisor y ve una propaganda del gobierno nacional, tiene que decirle esa propaganda que usted tiene que pagar el 5% y no el 20% a las empresas de televisión por cable, internet, etcétera. Tiene que hacerse difusión de las medidas que el gobierno toma para que la gente se comprometa, conozca, porque mucha gente ni sabe qué medida tomó el ENACOM y no sabe cómo es la disputa. Y en este sentido, la propaganda oficial o la publicidad oficial tiene que tener este rol, además del que difunde el tema de la vacuna, el tema del COVID, que está muy bien, pero estos temas que son políticos, pero que son económicos porque tienen relación con la vida de cada uno de nosotros, tienen que estar empoderados por el argentino y la argentina, ¿no? Bueno, Pedro, muchísimas gracias, muy muy claro como siempre. Esperamos volver a hablar pronto y con buenas noticias para los usuarios y consumidores. No, yo les agradezco a ustedes y cuando ustedes quieran
estoy a disposición de la radio de la Universidad Pública de La Matanza. Bueno, un abrazo para los dos. Abrazo grande. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.